El día de ayer, en una audiencia preliminar de prórroga a la medida de aseguramiento, habiendo terminado la peticionante, es decir, la pretensión de la acción, esto es la delegada fiscal, le conceden el uso de la palabra a la defensa. La defensa intentando de remontar, mejorar, quizás el argumento planteado por su adversaria, porque ese es el trabajo de la argumentación, empieza a construir sus pensamientos basados en el control de convencionalidad, que no es otra cosa que lo vertido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 93 de la Constitución, es decir, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia. Entonces él empieza su argumento tratando de derruir, enervar lo planteado por su opositora litigiosa, y escucho en el audio que había otro micrófono prendido de uno de los intervinientes en esa audiencia, y se escucha, no sé si como un animal haciendo un ruido o un televisor prendido, no se pudo saber, pero no hubo una intervención por parte de la judicatura o la jueza para decir, por favor, respeto con el abogado que está hablando, quien tenga prendido el micrófono tenga la bondad y lo apaga. No, realmente eso no pasó. Antes, por el contrario, la judicatura, sin razón alguna aparente de su señoría la jueza, interviene al abogado, lo interrumpe bajo el soterrado argumento y déspota por demás de que eso no es un recinto académico, que allá no se va a hablar de academia, y entonces que no le tienen que dar clase de derecho internacional. A no dudarlo, es un exhorto descontextualizado, porque es que es justamente la dinámica de la actuación procesal penal. Es basado en el argumento, pero es que lo que se habla en la academia es lo mismo que se habla en las salas de audiencias. ¿Y qué hablamos en salas de audiencias? De derecho. ¿Qué se habla en la academia? De derecho. De derecho se tiene que hablar. Y el abogado, después de haber sido interrumpido abruptamente, la judicatura empieza con un juego de decirle, dele, hable, y le quita la palabra, dele, hable, y le quita la palabra. El abogado estaba como que para allá y para acá, y él no sabía si retomar o volver al uso de la palabra. Es más, tan descortés que dice palabras como estas: señor abogado, no moleste, qué audiencia tan dilatada, no moleste. Llevaba no más de 60 segundos cuando la judicatura le dice, usted lleva 10 minutos hablando sobre lo mismo. No había repetido una sola palabra, no llevaba 10 minutos, llevaba si acaso 60 segundos, tratando de empezar a construir un argumento el cual era atinente y se correspondía con el objeto de la diligencia. Entonces el abogado le pide respeto a la judicatura y se le deja ir con una cantidad de improperios, los cuales son abiertamente inaceptables, que a la luz de el código más elemental, siendo nosotros abogados, las normas de Carreño, debieron de haberse al menos llevado a conocer por parte de la judicatura en esa sala. Y luego lo regaña bajo el pretexto de que es que soy la directora del proceso. Es un argumento muy usado en ocasiones cuando es arribista la judicatura, cuando desborda o va más allá de lo que son sus funciones. Y aquí lo curioso y lo extraño, y no solamente lo que le pasó al abogado del día de ayer, que es un excelente abogado, de paso se ha dicho, pasa que no solamente ridiculizan al abogado, lo atacan en su majestuosa defensa, el que trata de hablar con respeto, con ímpetu, porque tener ímpetu no quiere decir que sea grosero. El abogado trató de ser elocuente en su discurso, tratando de organizar unas ideas con los elementos de juicio que tenía, pero la interrupción permanente de la judicatura lo lleva ¿a qué? A que se descomponga, aunque este abogado guardó la compostura. Y cuando se vayan a apelación, llega la apelación y él, muy ponderado, muy mesurado, muy tranquilo, esgrimiendo sus argumentos, la judicatura vuelve e interrumpe, lo reta, lo confronta y trata de descomponerlo
y lo somete a una clase, como queriendo medirlo, confrontarlo. Y el abogado traía a colación el derecho, unos artículos del código, y la judicatura le decía, venga, perdón, ¿dónde dice eso? ¿En qué parte del código? ¿Me lo puede decir? Y el abogado, con mucha inteligencia, pero sobre todo con mucha calma, le decía, no, es que quien debe conocer el argumento, es decir, el agravio de este recurrente, el motivo del disenso, va ante el superior, no ante usted, judicatura. Yo no se lo sustento acá. No, es que yo estoy en la audiencia, a mí me tiene que decir también. Y él, muy respetuoso, pues le dice, sí, mire, la norma en la cual sustento mi argumento está aquí, vertida en esta parte. Y se echa a reír la judicatura, se burla del abogado que está ahí, ridiculizándolo. Eso es inaceptable. Eso es una situación que no se puede tolerar. Se habla que el derecho fundamental a la dignidad humana le es a los procesados, le es al indiciado, imputado, acusado, pero también lo es al respeto al abogado defensor, también lo es al respeto a los fiscales, porque también he visto cómo a los fiscales los confrontan, los ridiculizan, los miden, les invaden sus órbitas. Y es que ese fundamental derecho de quien ostenta la acción y la pretensión a intervenir, a ejercer el ius puniendi o el ius persequendi, y a quien se resiste, la defensa, a oponerse, no puede ser conculcado por algunos jueces que desbordan o van más allá de sus funciones. Buen trato, un trato digno es lo más importante. A esa jueza, públicas disculpas a ese abogado, y por favor guardar mesura en su comportamiento, porque el hecho de ser agresiva, gritar, intervenir, reconvenir cuando hay un lugar a ello, no la hace mejor juez, y eso no la hace directora del proceso.